Muy buenas tardes, bienvenida a este corte informativo. Hoy es viernes 2 de junio de 2023. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. El edificio sede de la Suprema Corte cumple 82 años. La Suprema Corte, con sus sentencias, fortalece la democracia y contribuye a erradicar malas prácticas institucionales, asegura la ministra Ríos Farjat. 188 personas han obtenido su libertad a través de la ley de amnistía, gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal. La Corte publicó la sentencia de la segunda sala en la controversia constitucional 178/2021, promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, pidiendo invalidar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y de Desarrollo Urbano de Cozumel, argumentando la falta de participación de la Federación en el diseño del programa. La sala solo invalidó los criterios 2, 19, 20 y 22 del subapartado denominado biodiversidad, que se relaciona con agua, humedal, laguna costera, dolina, caverna o cenote en su totalidad, residuos y biodiversidad. La sala argumentó que el municipio excedió sus facultades e invadió las que corresponden a la Federación al exigir requisitos adicionales al estudio del impacto ambiental para la realización de una obra y porque invadió la atribución exclusiva de la Federación en materia de equilibrio ecológico. Además, carece de competencia para regular la casa deportiva o de recreación y tampoco cuenta con facultades para establecer unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Hoy se conmemora el 82 aniversario de la inauguración del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado en Pino Suárez número 2. Obra del arquitecto Antonio Muñoz García, construido en el terreno en donde se ubicaba la Plaza del Volador. Durante el siglo XIX, el Tribunal Constitucional no tenía sede fija. Desde Ario de Rosales, la Casa de Peña y Peña en Querétaro, Palacio Nacional, la Casa de la Moneda o un edificio en Avenida Juárez eran los lugares donde sesionaban los ministros. Hasta que en 1936, el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, colocó la primera piedra. La construcción duró 5 años y fue inaugurado en 1941 por el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, y el ministro presidente Salvador Urbina Frías. El edificio sede del Tribunal Constitucional contiene un valioso acervo bibliográfico que da cuenta de la historia de la justicia. También posee una gran riqueza artística, no solo por su estructura física, sino en su interior. Diversos artistas han plasmado murales, entre ellos José Clemente Orozco, Rafael Cauduro, Israel Ramos y Leopoldo Flores, entre otros. Y la ministra Ana Margarita Ríos Farjat aseguró que la labor de la Suprema Corte impacta el fortalecimiento democrático y contribuye a erradicar las malas prácticas. Al participar como oradora principal en la 5ª edición de la conferencia anticorrupción de Latin Lawyer in Global Investigation Review, indicó que una manera de honrar el trabajo del Tribunal Constitucional es difundiendo la labor que realiza. La ministra, integrante de la primera sala, destacó sentencias en materia de transparencia, eficiencia institucional, la relacionada con las reformas a las leyes generales de comunicación y responsabilidades administrativas, la que anuló la reserva como de seguridad nacional de la información de obras públicas y en materia de desaparición forzada, entre otras. En esa desaparición participaron entidades de la policía o del ejército, entidades públicas, lo cual hace de este delito y de esta situación algo terrible para las familias, para la sociedad y una situación extraordinariamente grave. Aquí, ¿cómo incidimos en el fortalecimiento institucional? Pues en depurar la coordinación entre instancias. Puntualizó que este tipo de resoluciones fortalecen a las instituciones y contribuyen indirectamente a erradicar la corrupción. En la primera sala de la Corte estableció que el estándar de protección del derecho humano al agua reconoce el derecho de las personas a que las autoridades se abstengan de restringir su acceso en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad y adoptar medidas positivas que eviten que otras personas menoscaben ilegítimamente este derecho.
Además, están obligadas a impulsar las medidas necesarias para garantizar su preservación, suministro y saneamiento de forma potable, salubre y suficiente, sin ocasionar daño al medio ambiente, de tal manera que puedan ejercer este derecho tanto las generaciones presentes como futuras. Recordó que se trata de un derecho prestacional de segunda generación que es indispensable para que las personas vivan dignamente y es una condición previa para la realización de otros derechos, pues el agua es indispensable para diversos fines, incluido el uso personal y doméstico. Ahora le presentamos la historia de Karen, quien siempre ha soñado con tener un salón de belleza, sin embargo su mala situación económica no se lo ha permitido. Las ganas de concretar su sueño y la necesidad de sacar adelante a sus 2 hijas la llevaron a tomar una mala decisión. Me vi necesitada de dinero, tengo 2 niñas, soy madre soltera y pues se aprovecharon de mí haciéndome el ofrecimiento de llevar una maleta, un cojín y que llevaba droga. Y en la caseta de Durango ahí me lo encontraron. Karen fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en el estado de Morelos. Ahí fue donde escuchó por primera vez los beneficios que otorga la ley de amnistía a ciertas personas que están privadas de la libertad. Fue así como el defensor público federal, Germán Villanueva Parra, tramitó la solicitud para que Karen recibiera la amnistía. Como punto fundamental se argumenta la extrema necesidad económica que privaba en ella. Esa extrema necesidad económica, desde luego que en concepto del suscrito debería de justificarse. No era nada más decir, esta joven señora se encuentra en el supuesto que establece la ley para el efecto que se declare la procedencia de la amnistía. No se pierda la historia completa de Karen, un trabajo de mi compañero Juan Carlos González en el Noticiero Nocturno. Y el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo por el que crea el Tribunal Colegiado en materia de trabajo del 10º Circuito, que tendrá igual competencia y jurisdicción territorial que el resto de los tribunales de igual especialidad y residencia. El nuevo tribunal tendrá su residencia en la ciudad de Villahermosa e iniciará funciones el viernes 16 de junio. Con el fin de que cuente con asuntos desde su inicio y que se distribuyan de mejor forma las cargas de trabajo, los tribunales de trabajo del 10º Circuito en funciones remitirán la cantidad de asuntos en trámite o pendientes de resolución que determine la Comisión de Creación de Nuevos Órganos a propuestas de la Secretaría Ejecutiva. Con este nuevo órgano jurisdiccional, el 10º Circuito contará con 8 tribunales colegiados de circuito, 6 de ellos especializados, 1 en materia administrativa, 1 en materia civil, 1 en materia penal y 3 en materia de trabajo, con residencia en Villahermosa y 2 mixtos con residencia en Coatzacoalcos. El 60% de las mujeres siguen sintiéndose incómodas por su menstruación, pese a que se trata de un proceso fisiológico natural. A lo largo de la historia, pues ha sido estigmatizado. En un seminario organizado por la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales, especialistas señalaron que la información es indispensable para terminar con ideologías que distorsionan el proceso de menstruación. Revelaron que solo el 5% de los padres y madres hablan con sus hijas e hijos de la menstruación. Agregaron que es indispensable erradicar la llamada pobreza menstrual. ¿Qué sería un periodo menstrual sin agua? ¿Qué sería un periodo menstrual sin acceso a baños? Quiero más o menos solamente como introducción decirles que en México el 17% de las escuelas de educación pública básica no tienen baños. El 38% no tienen acceso a agua. 14:08, vamos a una pausa y continuamos con más. Al regresar, proponen confirmar medidas cautelares para que el presidente no intervenga en procesos electorales.
Tribunal Electoral dio a conocer un proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña con el que propone resolver la impugnación que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de las medidas cautelares que le impuso la Comisión de Quejas del INE al presidente de la República, a su vocero y a Cepropié para que se abstenga de difundir mensajes con contenido electoral. El proyecto propone confirmar el acuerdo que declaró procedente la medida cautelar y la tutela preventiva, pues contrario a lo que argumentan los recurrentes, la medida está fundada y motivada y no implica una violación al derecho de libertad de expresión o de acceso a la información, pues de los mensajes que se ordenó cancelar de la conferencia presidencial del 24 de mayo, se advierte que podrían vulnerar los principios de neutralidad e imparcialidad que deben regir en los procesos electorales y porque existe el riesgo de que dichas conductas se repitan en el futuro. Y por mayoría de votos, la Sala Jalapa del Tribunal Electoral confirmó que no se cometió violencia política de género contra una diputada local de Tabasco por parte del director general del Instituto Tecnológico Superior, tal como lo había resuelto el Tribunal Electoral de Tabasco. Señaló que no se acreditó que las manifestaciones hechas por el funcionario en entrevistas y en sus redes sociales le generaran una afectación o impacto desproporcionado, ni que configuraran un obstáculo o impedimento en el ejercicio de su cargo. Lo que dice lo que responde en esta entrevista el director, para mí sí tiene efectos discriminatorios, estereotipos. No son expresiones, como dije, que reproduzcan esas conductas y mucho menos que estén dirigidas, en este caso, a la denunciante por su condición de mujer. Por su parte, la Sala Regional Ciudad de México modificó el acuerdo plenario del Tribunal Electoral de Morelos, que había suspendido la demanda promovida por integrantes de la comunidad indígena de Hueyapán, en la que reclamaban la omisión de entregarles el nombramiento como autoridades electas del barrio de San Miguel. Indicó que si bien el tribunal actuó correctamente al concluir que los demandantes carecían de derecho para ser reconocidos como autoridad del barrio, pues el mecanismo de elección desatendió las prácticas tradicionales de la comunidad, no debió sobreseer la demanda, por lo que ordenó añadir las razones señaladas en la sentencia. En realidad no había un derecho político electoral a tutelar, porque las personas que integran los órganos dictaminadores en realidad no son este tipo de autoridades electorales a las que la Sala Superior sí ha reconocido que los tribunales electorales podemos proteger ese derecho a ejercer el cargo. En el marco del mes del orgullo LGBT+, el Poder Judicial de Quintana Roo inició una campaña en redes sociales con cápsulas informativas para hacer conciencia sobre la lucha por la igualdad, la dignidad y el respeto a los derechos de esta comunidad. El Poder Judicial de Morelos implementó herramientas en su sitio web para facilitar el acceso igualitario a la justicia, como son modo seguro para epilepsia, para discapacidad visual y cognitiva, para personas con TDAH y ceguera, además de un menú de personalización del contenido. El Tribunal Superior de Justicia de Tabasco inició un censo de deudores alimentarios y llamó a los juzgadores a concluir los juicios pendientes en esta materia. Se llevó a cabo el taller Metodología para el análisis de sentencias con perspectiva de género por parte del Poder Judicial de Nuevo León y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de garantizar el acceso a la justicia a mujeres y niñas víctimas de violencia de género. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos informó que a partir de ahora y hasta el 10 de julio recibirá observaciones escritas sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por el Estado mexicano en torno a las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos. La solicitud del gobierno mexicano se refiere a la falta de diligencia, prácticas negligentes o intencionales por parte de empresas privadas relacionadas con armas de fuego que facilitan su tráfico ilícito, su disponibilidad indiscriminada entre la sociedad y el riesgo de violencia perpetrada con las mismas. Para ser considerados, las y los interesados deberán enviar sus opiniones escritas al correo tramite@corteidh.or.cr o bien de manera presencial en su sede en San José de Costa Rica.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión demandaron al Estado mexicano investigar de forma completa, exhaustiva e imparcial la adquisición y el uso de Pegasus y sancionar a quienes resulten responsables. Esto luego de darse a conocer que autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional habrían utilizado este programa para espiar al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. También a autoridades de alto nivel como el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, además de otras personas presuntamente afectadas por Pegasus, entre las que se encuentran periodistas, activistas, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI en el caso Ayotzinapa. Así concluimos esta emisión. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. También lo invitamos a seguir este sábado a las 18:30 horas Semanario Judicial, resumen semanal de noticias del Poder Judicial de la Federación con sus repeticiones domingo 10:30 y 18:30 horas. Soy Laura Murillo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.